Muchas gracias. Agradezco en primer lugar la invitación a participar en este foro que me hizo el doctor Héctor Díaz Polanco, que me acaba de presentar muy generosamente. Pero agradezco también a Rafael Barajas, que es el anfitrión de este evento y que está organizando todos estos procesos. Gracias. Y por supuesto agradezco también a Álvaro Bracamontes, que nos acompaña en la mesa y que está pues también participando activamente en la coordinación de todos estos foros que esperemos que lleven a la consecución de un proyecto de nación para el 2024-2030. Y por supuesto agradezco a mis otros compañeros de mesa, muy destacados los participantes en esta mesa, los secretarios de Estado y el compañero Carlos que también nos acompaña. Y a todos ustedes, por supuesto, porque no es fácil tomarse el domingo para venir a escuchar estas cosas. Yo creo que, digamos, les agradezco que están aquí físicamente y a los que nos acompañan virtualmente. Tengo una presentación que espero que la pongan en la pantalla para poder hablar de un poco los resultados justo de estas políticas. O sea, lo que yo quiero hablar es ya esto en qué se ha traducido y también un poco hablar de la concepción de las políticas sociales y laborales de esta administración y también, por último, pensar hacia adelante qué más se puede hacer. Creo que son las tres cosas que quisiera reflexionar el día de hoy. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Entonces, si pasamos, por favor, en la presentación. El tema es bienestar social, que es el tema que nos convoca. Si pasamos en la presentación, si son tan amables, hay múltiples dimensiones del bienestar social y así es como se mide incluso la pobreza de manera oficial en México y en otras partes en el mundo. Es la parte del ingreso, la parte de la educación, salud, la vivienda y sus características, la seguridad social, el derecho a la alimentación y la cohesión social. Son todas esas dimensiones. Cuando uno piensa en el bienestar social, tenemos que pensar en todo eso. Y eso trata de medir la medición oficial que tiene el país desde hace algunos años, que es una medición multidimensional de la pobreza. Si pasamos, por favor. No los quiero atiborrar de información antes de pasar a lo esencial, pero sí es importante nada más que sepan cómo se mide la pobreza, porque en los próximos días esa discusión va a estar muy presente, porque en la próxima semana se va a presentar los resultados de la encuesta de ingresos y gastos de 2022, y en unas semanas, creo que 2 semanas después, el Coneval va a presentar los resultados de la estimación oficial de la pobreza para 2022. Y eso va a ser muy importante, creo yo, porque nos va a dar una idea de efectivamente en qué se han traducido estas políticas que estamos discutiendo y de las que hemos hablado el día de hoy. Hoy en día solo tenemos cifras hasta el 2020, pero esas cifras son muy engañosas porque en 2020 estábamos en medio de la pandemia. Y en 2020, como todos ustedes recordarán, nos encerramos en nuestras casas, se cerraron muchas fuentes de empleo, muchos de nosotros perdimos ingresos. En fin, era un mal momento para reflejar realmente lo que estaba ocurriendo como resultado de una política diferente y lo que estaba captando en realidad era el efecto de la pandemia. Entonces, los datos de 2022, que ya van a salir, insisto, es muy importante estar pendientes de ellos y lo que van a reflejar va a ser realmente lo que está logrando un cambio en la concepción y el diseño de las políticas públicas. Pero afortunadamente, aunque eso va a salir apenas, lo que yo les voy a mostrar son unos resultados que ya nos anticipan cómo viene la información del 22. Entonces, quiero nada más explicar un poco lo que se va a anunciar en los próximos días, la medición multidimensional de la pobreza, y lo que yo les voy a presentar, que es diferente, pero que es una parte muy importante de cómo se mide la pobreza. Esa gráfica que tiene ahí es la gráfica oficial de cómo se mide la pobreza. No les quiero complicar mucho, nada más en el eje vertical es el ingreso. Y hay 2 líneas que separan, que son muy importantes, que es una línea que es la parte de en medio, digamos, a partir de la cual se separa o se clasifica a la gente que tiene ingresos insuficientes, gente que en ese sentido se considera pobre por ingresos.
Esa es la línea que separa lo blanco de lo naranja en la parte vertical. Luego la parte de la naranja de lo guinda es un nivel de ingreso inferior, que es lo que separa, digamos, a la parte de los dentro de la pobreza, a los pobres extremos de los pobres no extremos. Los pobres extremos son los que no pueden comprar una canasta alimentaria que les provea los nutrientes mínimos para llevar una vida saludable. Y en México no solo es ese requisito de tener un ingreso muy bajo, sino que además para que se clasifique como pobre extremo en este concepto, se requiere que tengan falta de acceso a otras dimensiones de las que ya mencioné: salud, vivienda, educación, etc. Esos son los pobres extremos en México, los que están en ese, digamos, rectángulo guinda. Luego están el resto de los pobres, que son, digamos, los que están en la parte naranja, que tienen un ingreso bajo y otras carencias. Y luego están los que se consideran no pobres, un ingreso que se puede discutir si está bien o mal medido, pero ese es como se clasifica, digamos, por esas múltiples dimensiones. Lo más importante, sin embargo, para clasificar a alguien como pobre o no, es el ingreso, porque obviamente eso es lo que les permite adquirir o no ciertos satisfactores, como bien lo sabemos. Si pasamos, por favor. Dentro del ingreso tenemos distintas fuentes de ingresos. Los tenemos, el más importante para mucha gente, si pasamos a la siguiente, por favor. La fuente de ingreso más importante es el ingreso laboral. Digamos, todos los que trabajan y obtienen un ingreso, de ahí sacan. Perdón, antes de pasar a eso, nada más quiero mostrarles, está bien, déjenme esa que te estaba ahí. Esa es la gráfica de la evolución de la pobreza. Y eso es lo que decía Ariadna en su momento, dijo, nos dejaron 50 millones de pobres. Ojalá nos dejaron más millones de pobres. O sea, porque la mitad de la población está en situación de pobreza. Es decir, ahorita ya son cerca de 60 millones de pobres. Si pasamos a la siguiente gráfica, esa es la evolución de la pobreza en México. Y noten cómo en medición oficial, desde el 92 hasta 2020, y vean cómo en 30 años no se ha logrado abatir la pobreza. Es el 50% de la población en el país es considerada pobre y aproximadamente entre el 16, 18%, 20% es considerada pobre extrema. ¿Okay? Es esta gente que, como ya dije, no le alcanza ni para consumir una canasta alimentaria que le provea los nutrientes mínimos. Bueno, eso es lo que teníamos. Luego, desafortunadamente, como pueden ver, hay un pequeño aumento. Es el resultado de la pandemia. Entonces, quiero hablar de esas dos cosas. De dónde estamos, a dónde vamos a ir, lo que ha ocurrido y lo que ocurrió con la pandemia. Son las dos cosas que quiero hablar. Si pasamos ahora hacia la siguiente. Las fuentes de ingresos que tienen las personas son ingresos laborales. La mayor parte de los que trabajan tienen ese fuerte ingreso. Luego, hay otros ingresos por los programas sociales que ya se discutieron aquí, ¿no? Adultos mayores, las becas para los niños, jóvenes construyendo el futuro, etc. Luego hay otras fuentes, remesas, y otras personas tienen otras fuentes de ingresos adicionales como rentas, intereses, en fin. Pero la mayor parte de la gente obtiene su ingreso de los ingresos laborales, de los programas sociales y en algunas regiones, algunas personas, de las remesas. Quiero hacer énfasis en eso porque eso es donde podemos ver lo que está haciendo un poco esta gestión de esta administración. Si pasamos, por favor. Y lo que voy a hablar es de la pobreza laboral, porque eso es lo que afortunadamente podemos medir muy rápido. Y eso sí, ya sabemos lo que está pasando con eso y es muy relevante que sepamos todos lo que ha ocurrido con la pobreza laboral recientemente. Si pasamos. ¿Qué es la pobreza laboral? Nada más para empezar a decir lo que es, para que todo el mundo sepa de lo que estoy hablando. Hay dos formas de medirla. Uno es para los propios trabajadores. Si un trabajador con su ingreso puede comprar esa canasta alimentaria, ese trabajador se considera que no es pobre laboral. Si la puede comprar, insisto, no es pobre laboral. Si no le alcanza para comprar, es el trabajador. Pero luego está otra medición que es la del hogar. En un hogar, pues puede haber 2 trabajadores, pero puede haber
6 personas, puede haber 4 niños y el papá y la mamá trabajan. Y la pregunta es si para todo el hogar, con los ingresos de esos trabajadores, pueden comprarle a cada uno de los miembros del hogar esa canasta alimentaria. Esa es la pobreza laboral del hogar y de la población. Entonces, insisto, son 2 cosas diferentes para el trabajador y para el hogar. Todo lo que les voy a mostrar tiene esas 2 dimensiones. Pasemos, por favor. Esta es la evolución de la pobreza de los trabajadores en los últimos años desde que tenemos la medición posible. Lo que quiero que vean es cómo ha venido disminuyendo continuamente la pobreza laboral. Es decir, sean hombre o mujer, los trabajadores les han ido mejor, incluso a pesar de la pandemia. O sea, después de que pasó el efecto de la pandemia, la pobreza sigue a la baja, la pobreza laboral. Eso es un resultado muy favorable porque los trabajadores, resultado de muchas cosas que se han dicho aquí, están en mejores condiciones para obtener mejores ingresos que antes. A lo mejor no todos, pero sí en la parte baja de la distribución hay mejores ingresos y eso se ve reflejado en un menor tasa de pobreza laboral. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta gráfica es muy importante porque esta desagrega a los trabajadores por rangos de edad. Vean que hay como 2 niveles. Los que están como más abajo, que son las líneas oscuras, que son los jóvenes, digamos, los que entran recién a trabajar y luego la siguiente generación. Y la línea roja son los adultos mayores, de más de 65 años. Y vean que donde más ha bajado la tasa de pobreza laboral de los trabajadores es en los adultos mayores. Eso es resultado de varias cosas, pero tiene que ver con las políticas, muchas de ellas de esta administración, que es los trabajadores adultos mayores que desean o que necesitan seguir trabajando, pues a lo mejor pueden conseguir un mejor empleo que antes. Pero también es cierto que muchos adultos mayores, afortunadamente, ya no tienen que salir a trabajar porque cuentan ahora con el ingreso de la pensión universal. Y entonces vean que lo que más ha caído en los últimos años es la tasa de pobreza de los adultos mayores, que es la línea roja. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la gráfica que separa a los trabajadores entre formales e informales. Y vean una diferencia muy importante creo yo. La tasa de pobreza laboral de los trabajadores formales, que es esa línea azul casi pegada al eje horizontal, quiere decir que los trabajadores formales, no hay pobreza en los trabajadores, o casi no hay en los trabajadores formales. Porque en los formales, en buena medida por el aumento del salario mínimo y por otras razones, les permite su ingreso comprar la canasta alimentaria. La pobreza está en los trabajadores informales. Pero muy importante es que vean que es la línea roja. Y vean que esa línea roja, vean cómo también ha venido cayendo continuamente en los últimos años. Entonces está disminuyendo la pobreza laboral de hombres, mujeres, adultos mayores y trabajadores informales. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Si pasamos, por favor. Y luego ya veamos, ya en el hogar, qué pasa con la población. Vean que aquí es un poco distinto, porque aquí la tendencia sigue siendo negativa en los últimos años, ¿no? Vean el aumento muy importante derivado de la pandemia, pero vean que eso ya se corrigió, afortunadamente, porque la economía se abrió, regresamos a nuestros trabajos y la pobreza empezó a caer dentro del hogar. Ahora, una cosa muy importante es cómo se compara lo que ha pasado ahora con lo que pasó previamente. Y es la siguiente gráfica la que resume todo. ¿Okay? Si pasamos a la siguiente, pasemos a la siguiente de una vez. Esa gráfica resume todo lo que ha pasado en los últimos años. Miren, muy rápido, las líneas azules, las barras azules, son las correspondientes al presidente Felipe Calderón. Y ¿qué le pasó a la pobreza laboral de la población en sus distintos grupos? Nacional, en el ámbito rural, en el ámbito urbano, si el jefe de hogar es hombre, si el jefe de hogar es mujer.
Y vean que en todas las dimensiones, en todos creció la pobreza. Del 2006 al 2012 fue fatal para la pobreza, porque la pobreza en el país creció. Tanto en la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón, que es la azul más oscura, como en la segunda mitad. Y luego, ¿qué pasó en la primera mitad del presidente Peña Nieto? Que es la línea roja. Vean que en casi todas las dimensiones siguió subiendo, menos, pero siguió subiendo. La segunda parte del sexenio de Peña Nieto es la rosa. Y vean que ahí empezó a bajar un poco la pobreza. Y ahorita voy a decirles por qué. No porque haya hecho por muy buena gente o por muy buenas gestiones. Ahorita les voy a decir qué ocurrió. Y esta administración, lo que llevamos esta administración hasta ese momento que podía medirlo, es lo guinda. Y vean que ahí en todas las dimensiones la pobreza laboral de la población ha bajado. O sea, las políticas que aquí se acaban de describir tienen un efecto claro y concreto en la reducción de la pobreza laboral. Y si la pobreza laboral, que es solo el ingreso laboral de las personas, pues imagínense lo que va a ocurrir cuando a eso le sumemos el rol de los programas sociales, de la pensión de adultos mayores, de jóvenes construyendo el futuro, de las becas a los niños. Entonces, eso va a hacer que la reducción de la pobreza posiblemente va a ser mayor de lo que ya estamos viendo, solo viendo la parte de ingresos laborales, que es esto que les estoy mostrando. Ahora, déjenme les digo por qué razón pareciera que fue buena también la segunda parte de la gestión de Peña Nieto. Si pasamos, porque eso es clave entender qué empezó a ocurrir y cómo empezó a cambiar la concepción casi forzadamente, porque no se podía sostener lo que teníamos de antes. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y la clave es esto, que ya se mencionó, el salario mínimo. Esa es la gráfica de la que se refería Marat cuando decía el salario mínimo ha subido 90% en términos reales con esta administración. Vean ahí cómo era el salario mínimo, que estaba plano en términos reales, no subía más que lo mismo que la inflación, y todo empezó a cambiar un poquito, pero muy importante en 2016. Porque, insisto, recuerden lo que estaba pasando en 2016. Ya era un escándalo el tema de la corrupción en el gobierno. Ya era un escándalo el tema del Ayotzinapa. El gobierno estaba arrinconado en ese momento y decidió abrir un poquito la ventana del salario mínimo como una forma de tratar de compensar ante los reclamos sociales y ante los reclamos que muchos estábamos haciendo de que no podía continuarse esa política. Y hubo un grupo de académicos y de miembros de la sociedad civil y de políticos que empezaron a reclamar eso, y empezó a ocurrir y se liberó un poquito el salario mínimo en 2017 y 2018, y eso es lo que ayudó un poco en esa parte de esos 2 años, pero fue, como se puede ver ahí, a cuentagotas. Lo que ha ocurrido ahora es muy distinto, es un cambio real en la concepción y en el trato a los trabajadores, y decir, no es posible que sigan ganando un salario que no les alcanza ni siquiera para poder llevar lo más elemental a sus hogares, a sus familias, y eso es lo que está cambiando, ese cambio en la concepción de la política social. Si pasamos, por favor. Ahora, déjenme les digo cómo todo el cambio en la concepción de la política social, que se ve reflejado en estas cosas, ¿no? Y eso lo tengo claro porque yo participé y fue donde interactué más con Ariadna en particular, de los que están aquí, pero en la transición, una cosa que se hizo fue cambiar todo el diseño de los programas sociales. Porque si ustedes recuerdan lo que había 200 programas sociales o cientos, como 140 había, si no mal recuerdo, que llegaban de manera muy esporádica, había muchas reglas, lo que decía Ariadna, se gastaba muchísimo en el proceso de la implementación de los programas sociales. Y una cosa que se hizo en la transición fue colapsar los programas sociales a unos cuantos, mucho más transparentes, con un objetivo mucho más claro, ¿no? Adultos mayores, pensión a adultos mayores. Jóvenes, construyendo el futuro a los que quieren trabajar, becas para los que quieren estudiar. A las personas discapacitadas que estaban abandonadas, becas especiales para las personas discapacitadas. Y así,
unos cuantos programas mucho mejor diseñados, creo yo, mucho más transparentes, mucho más eficientes en términos del uso de los recursos. Y eso, nada más quiero mostrarles cuán efectivo fue para evitar que más gente cayera en la pobreza durante la pandemia. Porque a lo mejor ahora, a unos años después, seguimos viendo la pandemia pues como un problema económico, social y de salud, sin duda. Pero una cosa que sí es importante es ponerla en comparación con cómo hubiera sido la pandemia en otros contextos. Y déjenme les muestro, si pasamos a la siguiente. Miren, este es cómo subió la pobreza en 3 crisis pasadas que hemos tenido, porque hemos tenido muchas crisis desafortunadamente, pero 3 crisis de tamaño parecido. La crisis de 94-95, que algunos de ustedes recordarán, los más jóvenes pues, muy posiblemente no, pero quizá les afectó a sus familias, es la barra azul. La crisis de 2008-2009, que fue la crisis financiera global, y la crisis de la pandemia, que es la barra amarilla. Entonces, nada más vean ahí la diferencia y el tamaño del impacto en el país fue peor en la pandemia porque lo que se perdió de actividad económica fue mayor porque cerramos la actividad económica para evitar contagiarnos todos y que nos muriéramos todos. Se evitó eso, se cerró la actividad, ¿no? Y el tamaño de la contracción de la actividad económica fue mayor incluso que esas 2 crisis, ¿eh? Fue muy importante. Bueno, a pesar de eso, vean que el aumento de la pobreza no se compara en nada con lo que pasó en 94-95 y en 2008-2009. Es decir, el diseño de la política social permitió que fuéramos mucho más resistentes la población a caer en pobreza, porque el diseño es distinto. Si pasamos, esa es la tasa, ese es el número de, eso no me acuerdo si ese es el aumento en la tasa de pobreza. Vean la diferencia brutal en los aumentos en la tasa de pobreza. Y si ya lo queremos ver en millones de personas, creo que es la siguiente gráfica. No alcanzo a ver si eso es en millones de personas. Sí, ese es el número de personas pobres. Vean cómo en la crisis de 94-95 aumentó en 15 millones de pobres. 15 millones de personas pobres en el 94-95 cuando éramos muchos menos. Y vean que ahora fue un aumento, pues sí importante, no menor, que no debemos soslayar ni minimizar, pero mucho menor de lo que hubiera ocurrido si lo que hubiéramos tenido es un diseño distinto. Y por eso es importante el cambio en la concepción de la política social, para ayudar a proteger a las personas, a que sean más resistentes, menos vulnerables. Todo eso ha ocurrido como resultado del cambio en el diseño de la política social. Si pasamos, ese era el segundo punto que quería hacer. Entonces, en resumen, es eso, ¿no? Menor pobreza laboral de la población ocupada, particular hombres, mujeres y adultos mayores. Menor pobreza laboral de la población en general, tanto rural como urbano, tanto en hogares encabezados por hombres como en hogares encabezados por mujeres, eso se ha reducido, y una menor vulnerabilidad de la población ante choques externos. Eso es lo que ha resultado esta combinación de políticas. Entonces, creo que debemos estar en ese sentido conscientes que lo que ha venido ocurriendo tiene efectos concretos. Se ha reducido la pobreza, se ha reducido la vulnerabilidad y en muchos hogares sí ha habido evidencia muy clara, aunque aún es insuficiente obviamente, pero ha habido evidencia muy clara de que el cambio en la concepción de la política que ha implementado el presidente y esta administración y que llevan a cabo los operadores, gente como Marat, gente como Ariadna y otros muchos más de ustedes, ¿no? Más a ras de tierra, eso tiene efectos reales en la vida de millones de personas, de millones de personas. Quiero ya nada más para terminar y quiero darles oportunidad a ustedes de que planteen sus preguntas. Quiero hacer nada más, pues pasamos a la siguiente, nada más otros temas que creo yo que hacia adelante deberíamos considerar. Entonces, eso no me lo voy a dejar planteado, porque eso es lo que me gustaría a mí que de mi participación se retomara hacia la construcción de un proyecto para lo que sigue. En la parte, digamos, laboral,
siento que necesitamos algo que aún está pendiente de realizarse, que es el seguro de desempleo. ¿Okay? No tenemos un seguro de desempleo todavía, como sí ocurre en otros países desarrollados, sobre todo. Podríamos ser uno de los primeros países no tan desarrollados que podemos tener realmente un seguro de desempleo que permita que cuando una persona pierda su empleo, no pierda todo su ingreso. Y eso creo que va a ser muy importante para la seguridad de las personas, para que no esté temerosa de perder un empleo y que si lo llega a perder, que sepa que tiene un colchón social que lo va a proteger al menos durante un tiempo. En otros lugares es 6 meses, en lugares más ricos hasta 9 meses, un año, pero 5 o 6 meses que le permita buscar un empleo con calma, que no agarre lo primero que le ofrecen y que le permita entonces saber con certeza que si ocurre un choque económico, que cierran su empresa, que por alguna razón lo despiden, lo que sea, que no se va a quedar en el desamparo. Y ahí el seguro de desempleo creo que es una cosa a la que debemos buscar avanzar hacia adelante y creo que esa es una oportunidad en una primera instancia, lo pongo ahí, para trabajadores formales, es lo más fácil, pero eventualmente tendría que ser de una cobertura quizá más ambiciosa, pero hacia ahí tenemos que buscar. Una segunda dimensión que creo que debemos realmente avanzar con mucho empuje es a lo que se conoce como el Sistema Nacional de Cuidados. Es algo de lo que todo el mundo habla, pero nadie les dice bien qué es, ni por qué es, ni para qué sirve. El Sistema Nacional de Cuidados es porque hay mucha gente que se dedica a cuidar a niños, a enfermos, a adultos mayores, y esas personas tienen que destinarle tiempo de su vida, de su trabajo, y renunciar a veces a trabajar para poder cuidar a esas personas. Y esa tiene una carga muy importante, especialmente en las mujeres. Y eso tenemos que tenerlo claro, que hay un sesgo en contra de las mujeres, por razones culturales, las que ustedes quieran, que hace que el grueso de esa carga del sistema de cuidados recaiga en las mujeres. Bueno, con la pandemia eso se ha acentuado, porque hay más enfermos de COVID largo, se le llama. Muchos adultos mayores ya no regresaron a trabajar, o adultos ya no regresaron a trabajar. Los niños que durante la pandemia estaban en sus casas, ¿quién se hacía cargo de ellos? Fundamentalmente las mujeres. Bueno, esa carga que está en las mujeres sobre todo, tenemos que aligerarla. Tenemos que reconocer el trabajo de esas personas también. Entonces, ahí tenemos que movernos en varias direcciones, pero les menciono 3 nada más. 1, sí tenemos que construir más escuelas de tiempo completo. O sea, sí tiene que haber escuelas de tiempo completo. O sea, donde los niños se puedan quedar y comer y saber que van a estar seguros y que sus padres puedan, si la madre quiere trabajar, que trabaje, si no quiere trabajar, pero que esté seguro un niño, o sea, en un ambiente controlado. 2, capacitación y recursos económicos para las personas que cuidan a los adultos mayores y a personas discapacitadas. Porque ya se les apoya a las personas discapacitadas que estaban completamente abandonadas. Pero ¿qué hay de las personas que los cuidan? O sea, esas personas dedican su vida. Entonces, tenemos que certificar que sepa cómo cuidar a ese adulto mayor, que sepa cómo cuidar a esa, y luego darle un apoyo económico. ¿Por qué no? Esa persona está haciendo un trabajo que si lo hiciera una enfermera profesional certificada, pues cobraría. Y las personas pues tienen a sus familiares en sus hogares, lógicamente. Y tenemos que ayudar a que esas personas estén también, tengan un ingreso, que se sientan que su trabajo está siendo reconocido y valorado, en este caso no solo por la familia, sino también por el Estado, económicamente, que pueda satisfacer sus necesidades más elementales. Y por último, necesitamos estancias infantiles, centros de cuidado, casas hogar, albergues. Y aquí el Estado va a ser fundamental en proveer eso. Eso no se va a generar por arte de magia. Como ya dijo Ariadna también,
o alguien, no me acuerdo decirlo, aquí nosotros habló de la proyección de CONAPO. Creo que Ariadna dijo que 34% de la población va a ser adulto mayor hacia 2050, creo que dijiste, ¿verdad? Bueno, imagínense eso. Bueno, hoy tenemos una población de adultos mayores que hay que cuidar y que los atienden sus hijos o sus yernos, nueras, lo que sea. Pero que en algún momento esto va a ser más difícil y tenemos que tener espacios de atención para esas personas, albergues o lugares de reunión nada más. A veces los adultos mayores no quieren sino poder encontrarse con sus amistades, con sus contemporáneos y poder pues juntarse a jugar dominó, a jugar baraja, a platicar, a cantar, a hacer ejercicio, lo que sea. Bueno, necesitamos esos centros de cuidado donde puedan estar seguros, cómodos, que alguien los atienda, que si les pasa algo les den sus medicinas, todas esas cosas. Hacia ahí tenemos que movernos. Un estado de bienestar realmente integral tiene que tener esas cosas. Y a eso tenemos que aspirar. Y a lo mejor es una aspiración que en este momento se ve lejana, pero que, pues creo yo que haciendo las cosas que se han venido haciendo el uso eficiente de los recursos que se ha venido haciendo, y sobre todo estando conscientes que eso es lo que queremos, eso podemos lograr. Porque, miren, en el 2004-2005, que yo empecé a trabajar como asesor del entonces jefe de gobierno, ahora presidente, la gran discusión era si era sostenible o no la pensión de adultos mayores. Y lo primero que tuvimos que hacer en ese momento, yo trabajaba en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, fue demostrar que era sostenible y que no iba a llevar a la bancarrota a la Ciudad de México, que eso se decía. Bueno, lo mismo se dijo después de otras cosas y lo mismo se dice ahora de otras. Bueno, se puede demostrar que se puede seguir haciendo eso y se puede ampliar el esquema de bienestar también, haciendo las cosas bien. A lo mejor eso va a requerir buscar recursos adicionales, a lo mejor. Es muy posible que así sea. Pero si queremos tener un país que ofrezca todas estas cosas, tenemos que tener primero conciencia de que eso es lo que queremos y dos, después estar dispuestos a hacer las cosas que sean necesarias para lograrlo. Y yo creo que eso, pues lo que demuestra lo que hemos estado platicando es posible. Y una última cosa que quisiera nada más dejar planteado, porque realmente es algo que yo he pensado desde hace mucho, que como país no podemos permitirnos ya tener gente en pobreza extrema. O sea, no puede ser que una persona en México no pueda adquirir una canasta que le provea los nutrientes mínimos necesarios para tener una vida saludable, por Dios, en ninguna parte del país, por ninguna circunstancia. Ese porcentaje que vimos de 15% de población en pobreza extrema, tendríamos que erradicarlo, tendríamos que buscar llevarlo a cero en un horizonte razonable. Tenemos que buscar erradicar la pobreza extrema del país en el corto o en el mediano plazo. No es algo que creo que debamos sentirnos satisfechos, que existan millones de mexicanos que estén en esas condiciones. Y eso va a implicar, pues, en algunos casos, buscar una mejor focalización geográfica de los programas sociales y de los programas productivos. Porque eso es lo que va a hacer que en esas zonas logremos zonas muy pobres, de terrenos muy áridos, donde se puede buscar ayudar para que al menos puedan tener recursos suficientes para comer bien, para poder tener una vida saludable, al menos. Eso es lo que creo que podemos buscar como objetivo hacia 2030 o 2036, erradicar la pobreza extrema del país. Es una lacra de la cual tenemos que deshacer. Y con eso termino. Espero que estas propuestas queden plasmadas hacia adelante. Muchas gracias y de nuevo agradezco la invitación.